Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga grandemente a todos y sean bienvenidos, hermanos. Sean bienvenidos. Es una alegría poder compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor y sobre todo en nuestra serie de lecciones que lleva por título Cristianismo de la vida diaria. Vamos a colocarlo aquí igual para que no lo perdamos de vista. Cristianismo del día a día, no solamente de teoría, no solo de palabra, sino, como le llamaría el apóstol Juan, de hechos y en verdad, es decir, diariamente. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de cómo nos podemos enfrentar. Vamos a buscar el archivo correcto. Algo hizo aquí Carlos Concepción que no salió el archivo correcto, ahora sí. Bien, vamos a continuar, quizá terminar nuestra lección número 8 en nuestra serie Cristianismo de la vida diaria. ¿Qué es ser cristiano? Es tener gozo a diario, es tener gozo cada día. Y estamos hablando de varias cosas: el gozo en la comunión, el gozo en la corrección y desde la semana pasada el gozo en las pruebas y las tentaciones. Ya hablamos acerca de las pruebas, hablemos un poco acerca de las tentaciones. Aunque la tentación es algo común para todos los hombres, no importa si somos creyentes o no creyentes, no importa si somos cristianos o ateos, las tentaciones están para todos. Pero hay algo que no está para todos, y es que hay una providencia especial del Señor que se ejerce sobre su pueblo y únicamente sobre su pueblo en cuanto a las tentaciones. El apóstol Pablo afirma algo muy interesante, y vamos allá por favor en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Alto y claro, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El que nos creó y el que nos conoce sabe que tenemos una capacidad para todo. Tenemos una capacidad para soportar, para luchar, para enfrentar. Sabe hasta dónde podemos llegar. Incluso cuando nosotros decimos, ya no doy más, ya no puedo más, el Señor sabe que podemos más, que con Él podemos más. Pero también comprende nuestra humanidad. Nuestro sumo sacerdote dice que se compadece de nosotros al haberse hecho carne y ser como nosotros. Entiende que enfrentamos cosas que a veces en nuestra débil humanidad, nosotros pecadores, nosotros que nos equivocamos, pues tenemos un punto hasta el cual podemos sobrellevar o podemos soportar. Y dice que en su providencia especial, Él no va a permitir que seamos probados más allá de ese punto. No lo va a permitir, es una promesa de Dios. Por lo tanto, por muy dura que parezca nuestra lucha, por muy fuerte que se presente la tentación, tengo una promesa del que nunca miente. Por muy grande que sea, es algo que yo podré soportar y algo para lo cual Él me proveerá. ¿Qué cosa? ¿Qué me proveerá? Dice el texto. Una salida, para que no se diga, eso llegó a la vida de ella o llegó a la vida de él y la venció o lo venció. No, él pudo soportar, ella pudo soportar, porque Dios proveyó una salida. El apóstol Pedro explica más acerca de esta providencia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice él acerca de este tema? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor, es de su conocimiento
y está dentro de su poder y está dentro de sus capacidades, no permitir que nosotros caigamos y seamos destruidos por la tentación. Él puede proveernos la salida, Él puede darnos la respuesta para que enfrentemos todo lo que llegue a nuestras vidas, porque no llegará algo a nosotros que no lo podamos sobrellevar, que no lo podamos soportar, que no lo podamos vencer, porque estamos con Dios. Para nosotros habrá una cantidad increíble de cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y es por su poder, es por su fortaleza, por su bendición que yo puedo decir, no importa la prueba que venga a mi vida, no me va a vencer, no me va a ganar, no me va a derrotar. Parece que el cuerpo a veces me dice eso, no puedo más. La mente me lo dice. O se unen los dos y me dicen, no soporto ya. Pero si confío en esta promesa, si recuerdo esta promesa, si llevo esta promesa al trono celestial a través de la oración, Padre, tú que me prometiste que por muy dura, por muy amarga que sea esta copa, así como tu Hijo, yo la podré beber y podré salir victorioso como Él. Dame fortaleza, dame sabiduría. Ya me has enseñado, ya me has exhortado, pero ahora no está aquí el hermano desde el púlpito, no está aquí la iglesia rodeándome, ahora estoy solo en medio de la prueba, sola en medio de la tentación. Ahora, Señor, fortaléceme en tus promesas, fortaléceme en esa providencia donde sé que usted me dará una salida. Quiero ver esa salida, quiero vencer con sus instrucciones, con su ayuda. De hecho, Jesús enseñó a orar a sus discípulos en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Trae gozo saber, hermanos, que el cuidado providencial de Dios se ejerce a favor de su pueblo, incluso para ayudarnos en medio de las tentaciones. Cristo sufrió por todos los hombres, así dice la Escritura. Y los cristianos no deberían sentirse nunca amedrantados, nunca llenos de temor y cobardía como los soldados de Saúl, cuando enfrente tengan al gigante de las pruebas o las tentaciones. Porque fue Cristo el primero en esta religión en enfrentar la persecución, en enfrentar todo tipo de oposición, incluso hasta la muerte. Y así como Él soportó, así como Él fue como ese cordero llevado al matadero y fue molido y fue maltratado y fue insultado y fue incluso sacrificado por la causa de la justicia, nosotros también deberíamos hacerlo. Jesús, cuando fue insultado, dice ese mismo pasaje, Isaías 53, y también cada uno de los relatos del Evangelio, dice que no respondió ninguna palabra, sino que soportó el abuso pacientemente, soportó sin responder, sin reaccionar. ¿Qué ejemplo para nosotros? Que vivimos en una sociedad, hermanos, que es propensa a luchar por sus derechos hasta la muerte, si es posible, que es propensa a buscar siempre la manera de salirse con la suya, de obtener lo que quiere a costa de lo que sea. En medio de una sociedad como esta, tenemos desde niños personas que se han criado siendo personas hipersensibles, que ante la mínima cosa que les pueda resultar ofensiva, pues va a causar conflictos y va a causar heridas y va a causar divisiones, separaciones y problemas. Pero hermanos, incluso desde el púlpito, decir la verdad, corregir, señalar el error, va a ocasionar que algunos consideren esto como un ataque personal, como una ofensa personal, e incluso que lleguen a decidir no asistir más. Y por eso las bancas, en lugar de llenarse cada día más, probablemente se vacían, porque no están dispuestos a pasar la prueba de fuego.
no están dispuestos a recibir la corrección de Dios en la disciplina del Señor. Entonces, que no seamos nosotros de ese grupo de personas, que entendamos que el cristianismo de la vida diaria va a enfrentar corrección, va a enfrentar la disciplina del Señor, va a enfrentar pruebas y va a enfrentar tentaciones. Dios no nos ha prometido que eso no va a suceder. Al contrario, después que salga del agua del bautismo, usted se va a convertir en el enemigo número 1 de Satanás. A partir del momento en que usted empiece a practicar la vida cristiana, se va a convertir en la burla de sus amigos, se va a convertir en la crítica de su familia, se va a convertir en la decepción de sus hijos, se va a convertir en la decepción de su esposo, de su esposa. Va a recibir presión en el trabajo, va a recibir presión en su centro de estudios, va a recibir presión hasta cuando va a comprar ropa, si hace lo correcto o va y hace lo que el resto del mundo hace. Para cualquier decisión que tome, tendrá que enfrentarse a partir de allí a una prueba tras otra, porque siempre estará la tentación de hacer lo más fácil, de hacer lo que todo el mundo hace, de hacer lo que todos nos aplaudirían, y el reto y el desafío de hacer la voluntad de Dios. Aunque seamos menos, aunque suframos, aunque nos persigan, aunque se burlen de nosotros, aunque humana o terrenalmente nos perdamos, entre comillas, de gustos y placeres que el cuerpo, que el alma piden, pues habremos elegido el camino correcto, como Jesús, como nuestro Señor. Y ese mismo pasaje, Isaías capítulo 53, un capítulo que también le exhorto a que memorice, después de hablar de tanto sufrimiento, heridas, llagas, de hablar de todo lo que fue cargado sobre nuestro Señor, de su angustia, de su aflicción, de cómo enmudeció ante sus perseguidores y cómo su vida fue quitada. Ese pasaje no termina hablando solo de estas cosas. Ese pasaje termina de la siguiente manera, versos 11 y 12, por favor. Isaías 53, versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. En esta vida seremos probados una y otra vez. Pero lo que sabemos es que al pasar el fuego de la prueba, veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma. Eso también es una promesa del Señor. Así que hay que conservar nuestro gozo, hay que proteger ese gozo espiritual. Otra vía por la cual mostramos o tenemos oportunidad de mostrar gozo, ese gozo del creyente, del cristiano, es a través de algo muy relacionado con lo anterior: gozo en el sufrimiento. Un tipo distinto de prueba es la prueba del dolor físico y mental. Y hermanos, tengo que reconocer, sí, tengo que admitir que es difícil comprender qué bien puede obtener uno del sufrimiento. ¿Cómo podemos estar seguros que cuando venga mayor sufrimiento, nosotros podemos manifestar mayor gozo, porque tendremos mayores bendiciones? ¿Cómo entender eso? Bueno, hay que tener muy claro un pasaje de la Escritura del que hemos hablado muchas veces, como es Hebreos 13, 5 y 6. Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En una ocasión, una hermana que había pasado años de un terrible
una terrible cadena de eventos que le habían ocasionado muchísimo sufrimiento. Se acercó a su predicador y le consultó: ¿cuándo voy a salir de todos estos problemas? El predicador sabiamente respondió: esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿qué voy a obtener de todos estos problemas? Hay varias maneras, hermanos, aunque parezca increíble, esto es lo que aprendemos en Cristo. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Lo que entendemos cuando estamos en Cristo, el mundo no lo puede entender, por eso nos llama locos. Nosotros decimos que en medio del sufrimiento no tenemos dudas de que Dios exista, no tenemos dudas de que Dios nos ama, no cuestionamos a Dios ni abandonamos a Dios, como el ateo pretendería que lo hiciéramos. Al contrario, cuando más sufrimos, más confiamos en Dios. Sí, hay muchas maneras a través del sufrimiento para obtener beneficio espiritual. En primer lugar, con frecuencia el sufrimiento nos lleva más cerca de Dios. Porque a veces cuando las cosas, y puede colocarlo allí, el sufrimiento nos lleva más cerca de Dios. Primer beneficio, cuando las cosas marchan demasiado bien, cuando hay demasiada tranquilidad y hay demasiada paz, no tendemos, porque el ser humano por hábito, por mal hábito es ingrato, no tendemos a ser agradecidos. Y si alguna vez damos gracias, es una cosa muy aislada, muy puntual. Esperamos hasta el viernes, hay una oración de acción de gracias y ya, dimos gracias por todo. Pero hermanos, cada instante de nuestras vidas es una oportunidad, es un momento para darle gracias a Dios. Poco le agradecemos al Señor. Entonces, cuando viene el sufrimiento, ya que no somos agradecidos o no somos tan agradecidos como deberíamos, estamos más enfocados en pedir, estamos más enfocados en quejarnos, estamos más enfocados en desahogar nuestro sufrimiento, porque somos los más sufridos, los más salados y así tantas cosas inapropiadas que decimos, en lugar de tener en nuestra boca un cántico de alabanza a Dios por todas las veces que nos ha librado y por la convicción de que nos va a librar una vez más, como ya lo ha hecho tantas veces. Bueno, el Señor nos permite caer una vez más en el pozo, le llamó el salmista, de la desesperación. A ver si estando allí nos acordamos de nuestras prioridades, nos acordamos de Dios, aquel que nos puede suplir en cada necesidad. Sí, hermanos, si no lo entendemos espiritualmente, deberíamos entenderlo en nuestros hogares. Cuando nuestros hijos son muy independientes y tienen que ir a vivir a otro lugar por estudios, por trabajo, pues no sabemos de ellos por algún tiempo. Pero cuando no les preparamos y no les enseñamos, pues qué dicha que hoy día hay redes sociales, porque recuerdo que el hermano Esteban Rodríguez nos decía en la escuela: pregunten. Nos quedábamos en silencio porque queríamos que se acabara la clase para ir a almorzar. Y nuevamente nos decía: hermanos, pregunten. Creo que todavía lo hace. Y otra vez el silencio, ese silencio de ni aunque hubiera preguntas. Tenemos hambre, estamos cansados, es la última lección del día. Hermanos, pregunten, porque las llamadas desde Honduras, desde Venezuela, desde México, son carísimas. Entonces no vaya a ser que usted a cada rato tenga que estarme llamando de allá. Hermano, ¿qué fue lo que usted explicó en Hechos capítulo 7, versículo tal? Pregunte ahora. Cuando no preparamos a nuestros hijos, los ponemos en una situación de tener que llamar constantemente para... Eran 2 medidas y media por una de arroz, o era 2 y media de arroz por una de agua. ¿Se planchaba de abajo hacia arriba la camisa o de arriba hacia abajo, o era en diagonal?
Ahora es el momento de preguntar, es el momento de saber. Bueno, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, Dios las permite para que levantemos ese teléfono y ya no al profesor, ya no a mamá y a papá, sino Dios, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, necesito tu ayuda. Si nosotros buscáramos su sabiduría más consistentemente, constantemente, incluso antes de que veamos ese problema altísimo, fuerte y armado marchando en nuestra contra, si lo hiciéramos de manera preparativa, no tendríamos que correr al 911 espiritual. Pero Dios es tan grande en su clemencia y misericordia que a pesar de que cuando nos va bien nos olvidamos de Él y no le buscamos constantemente, cuando le buscamos no nos cierra la puerta. Está allí para escucharnos una vez más y para ayudarnos una vez más. En segundo lugar, hermanos, el sufrimiento puede ser una ayuda para conocernos mejor de lo que creemos que nos conocemos. Sí, y puedo decirlo en dos formas, la forma positiva y la forma negativa. Cuando la prueba viene, cuando el sufrimiento viene, pueden pasar dos cosas. Podemos conocernos mejor como Pedro se conoció mejor. Le dijo a Jesús, si vienen por ti, lo que es contigo, es conmigo. Si hubiera sido panameño, lo hubiera dicho así. Lo que es contigo, es conmigo. Pero dijo algo parecido así en griego, en hebreo, en arameo. En alguno de esos idiomas lo dijo. Si vienen a buscarte a ti y quieren matarte, me tendrán que matar a mí. Pero cuando vio cerca la cruz de Él, no la de Cristo, la de Él, ¿qué dice la Escritura? Le negó. Y cuando de nuevo le acercaron la cruz un poco más, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Y cuando le acercaron la cruz al punto de que los clavos ya estaban más cerca de sus pies, ¿qué hizo Pedro la tercera vez? Le negó, le volvió a negar. Cuando salió y lloró amargamente después de haber intercambiado miradas con Jesús, entonces se conoció un poco mejor. Pero en el punto positivo hay unas maneras de conocerse mejor debido al sufrimiento. Y nosotros tenemos un ejemplo que no olvidaremos nunca en la vida. Nunca. Este ejemplo no se dio en la vida de alguien que tiene 60 años de edad o 90. No se dio en la vida de alguien que tiene 40 años de carrera cristiana. Tampoco se dio en la vida de alguien que lleva 20 años atendiendo un ministerio en la congregación. Sino que dentro de las circunstancias de la vida, esta prueba de sufrimiento se presentó en la vida de una joven con 17 años de edad, empezando a trabajar en un ministerio muy importante y muy valioso en nuestra congregación, quitándole una parte de su vida que habría destrozado el corazón de muchos y le habría cambiado rotundamente la vida, pero de manera maravillosa y de manera cristiana, la actitud, la mentalidad de nuestra hermana ha sido estar más feliz que usted y que yo. Más feliz. Nosotros estamos tristes porque el zapato que nos pusimos hoy le detectamos que está roto. Entonces, ¿qué pasará? ¿Tendremos que salir descalzos a la calle? Estamos tristes porque pensábamos llegar en nuestro auto aquí, pero le descubrimos un fallo, estuvo dando allí un error y tuvimos que dejarlo en casa o en el taller y tomar un taxi y llegar aquí. Pero nuestra hermanita está contando los días
para venir en su nueva circunstancia a darle gloria a Dios, a darle gracias a Dios y a compartir con su iglesia en este lugar, porque no ha perdido ni un ápice de su fe y no ha perdido ni un ápice de su gozo. Y cada persona que ha llegado a animarla ha salido 100 veces más animado que como llegó. Llevó suficiente ánimo para repartirle a los demás y para sí mismo o para sí misma. Es nuestra hermana Betty. El sufrimiento puede demostrarte que eres más fuerte de lo que incluso tú mismo o tú misma hubieras imaginado alguna vez. ¿Por qué no va a permitir Dios el sufrimiento en nuestras vidas? En tercer lugar, el sufrimiento puede desapegar el corazón humano de este mundo presente. Porque sí, hermanos, a pesar de que estamos constantemente recordando a través de la predicación, de la enseñanza, usted a través de la lectura personal que hace en casa, que este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro hogar. Entonces no esté esperando aquí que sus hijos sean los hijos más felices, que su matrimonio sea el más feliz. No esté esperando aquí tener todo lo que usted necesita y todo lo que usted aspira, y que la vida sea como la vida de las películas y telenovelas, que al final todo se arregló y hubo un final feliz a pesar de las cosas. No, quizás no. ¿Sabe cuál fue el final de la vida del apóstol Pablo? Terminar sin su cabeza. Una vida de gloria, una vida de victoria, una vida espiritual, hermanos, ejemplo para toda la historia humana, sobre todo del cristianismo, terminó con ese hombre, por lo menos según cuenta la historia o la tradición, decapitado. Así había que premiar al apóstol Pablo, cortándole la cabeza, o al apóstol Pedro, crucificándole, o a muchos creyentes que no negaron a Cristo, hirviéndolos en aceite o entregándolos para que lo destrozaran leones y otras fieras salvajes. Así terminó su vida terrenal, de una manera horrible, de una manera indigna. Pero, como dice el autor de Hebreos, es el mundo el que no es digno de esas personas. Y es el mundo el que no es digno de los verdaderos cristianos, que comprenden que este mundo no es su hogar. Sea lo que sea que perdamos aquí, una parte de nosotros, una parte de nuestras finanzas o todas, nuestro trabajo, nuestra salud, sea lo que sea que perdamos en esta vida, no hemos perdido nada, porque ya en Cristo lo ganamos todo y no necesitamos realmente más que lo que ya ganamos en Cristo. Hasta el apóstol Pablo llegó en algún momento a pensar que quizás su ministerio podía desarrollarlo de una manera mejor, más cómoda, más poderosa, más efectiva, si tan solo el Señor le quitaba algo ahí que era un estorbo. Pero la respuesta del Señor es: ya te salvé. Ya te salvé. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas realmente? No necesitas más nada, porque incluso si pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. Así que no has perdido absolutamente nada. Cuán extraño es que en tiempos de sufrimiento las pequeñas cosas de la vida cobran más valor, y las cosas extravagantes, las cosas que son innecesarias pero que nos distraen y nos entretienen y a veces nos encandilan, cuando viene el sufrimiento entendemos que son las menos importantes. Qué bonito es celebrar un año más de vida, pero si nos dijeran que es el último, ¿cómo lo veríamos? Bueno, definitivamente sería más bonito que todos los anteriores, del primero hasta el de ese día. Finalmente, hermanos, también debemos tener gozo en nuestra herencia eterna. Una de las muchas bendiciones disponibles para los elegidos de Dios es algo, vamos a Primera de Pedro, por favor, nuevamente, es algo a lo que el apóstol Pedro le llamó de la siguiente manera. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1, 8. Este es el gozo del cristianismo. ¿Cómo se llama ese gozo? Un gozo inefable y glorioso. No hay palabras que puedan expresar lo que es el gozo de estar en Cristo, el gozo de ser hijo de Dios, el gozo de tener toda bendición espiritual, el gozo de saber que, como acabamos de decir, podemos perderlo todo, lo que más amamos y a los que más amamos, y aún tenerlo todo. Eso es un gozo que no se puede describir y que es glorioso. Debido a que los cristianos tienen, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. Ellos se regocijan grandemente, incluso cuando están atravesando sufrimiento, pruebas, persecución aquí. ¿Qué es incorruptible? A ver, ¿qué es incorruptible? Estudiantes de la palabra de Dios. No se daña, no se corrompe. No se daña, no tiene forma de podrirse, de dañarse. Incontaminada, pues se define casi a sí misma, sin contaminación, pero inmarcesible, que no se puede sumergir en el mar. Inmarcesible. ¿Qué será inmarcesible? ¿Qué dice la Biblia de estudio? Nada la puede manchar. Nada la puede manchar. Esa sería la anterior. Incontaminada. Ahora, inmarcesible. Que no se marchita. Le dio una Biblia de estudio también a la mano. Lo veo viendo abajo, así dice, que no se marchita. Esta herencia, amados hermanos, esa herencia que tenemos reservada en los cielos, no es y no puede ser de ninguna forma como nuestras posesiones terrenales. Sí, sin importar cuán valiosas, placenteras y satisfactorias nos puedan parecer. Esta herencia es incorruptible. Jesús contrastó las posesiones materiales con la herencia eterna de esta manera. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Por favor, Mateo capítulo 6. Recuerde siempre, escribe y luego busca, porque así puede leer una y otra vez cuál era la cita. Mateo 6, 19 al 21, por favor. ¿Cuántas personas se pierden la salvación, se pierden tener una relación con Dios, se pierden tener una herencia en los cielos por estar ocupado con cosas que creen que en este mundo son demasiado importantes? Demasiado ocupados con su trabajo, demasiado ocupados en complacer a sus familias, a sus amigos, a su pareja, demasiado ocupados en querer tener lo que otros tienen, demasiado ocupados en querer tener lo que sus papás no tuvieron, demasiado ocupados en darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron cuando eran niños, demasiado entretenidos con las cosas de esta tierra, que al final los ladrones se las van a llevar, las polillas. Y si no, pregúntale a mi hermana Severina, mi hermana Severina, hay una plaga allá en la tierra prometida y voy allá a exterminar esa plaga, porque podemos tener un bien, podemos tener algo y la polilla dice, hasta aquí llegó. No es si lo tienes, yo lo voy a desaparecer. Eso es las posesiones terrenales, no son nada, son una ilusión, son simplemente neblina y nos entretenemos con la neblina y el día que queramos buscar el cielo ya va a ser tarde. Nos entretuvimos con el espejismo y nos perdimos la realidad.
Esta herencia, hermanos, es una herencia que nadie nos puede quitar. Pongámosla en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Pablo describió esta herencia también con las mismas palabras de Pedro, llamándole una corona incorruptible, en contraste con una corona que le ponían. Iba a traer, dicho sea de paso, esa ilustración. En los Juegos Olímpicos le colocaban una corona de laurel. ¿Usted ha visto eso en las películas, en las imágenes de los libros de historia? Una corona de laurel al que vencía alrededor de su cabeza. Pero ¿qué pasaba con ella? Como era una planta, al final, ¿qué pasa con las plantas cuando usted las arranca de su entorno? Se marchitan. Y por eso la que da Dios es, ¿cómo es el término? Inmarcesible. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, hablando Pablo, de esa imagen de los Juegos Olímpicos y similares, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, que se pudre, que se seca, que se marchita, pero nosotros una incorruptible. Pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 9 y vayamos al versículo 15, por favor, para ver cómo el escritor de Hebreos describió esta herencia. ¿Cuál es la naturaleza de esta herencia? Hebreos 9:15, por favor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna. Lo que nos va a dar el Señor no tiene fecha de vencimiento, no tendrá caducidad, será para siempre. No hay nadie que nos pueda dar algo que sea para siempre, solamente nuestro Dios. Adicionalmente, Pedro utilizó, volviendo a 1 Pedro 1:4 al 8, la palabra incontaminada, que significa inmaculada, limpia, sin mancha y que es pura. La misma palabra se utilizó para hablar de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, cuando se dijo que nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hechos 7:25. Esta herencia es incontaminada porque al cielo no podrá entrar nada sucio que pueda corromperlo. Los pecadores pueden corromper este mundo, pueden corromper todo lo que tocan, todo aquello con lo que entran en contacto. Los impíos y los malvados lo pueden dañar y perjudicar, pero no en el hogar eterno del alma. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Finalmente, nuestra herencia es descrita por Pedro como una herencia inmarcesible. La palabra es amarantos, que se asociaba con una flor de ese mismo nombre, amaranto, que era una flor que los griegos creían que estaba en el jardín del Olimpo, ese lugar donde ellos creían que vivían los dioses, y decían que esa flor nunca se marchitaba, que esa flor era eterna, e incluso cuando alguien moría le colocaban esa flor porque era la esperanza de resurrección. No se iba a desvanecer o no se iba a marchitar, pero no era el amaranto realmente lo que iba a lograr eso o hacer eso, sino nuestra fe. Nuestra fe como cristianos es el amaranto que nos garantiza que esas promesas no se van a desvanecer y no van a pasar. Dios va a cumplir, llevándonos a ese lugar donde dice Apocalipsis 22:1 y el 5, que hay un río de agua limpia de vida, y donde dice que hay una luz eterna que sale del trono de Dios y del Cordero. Esta herencia entonces es incorruptible, es inmarcesible y no se puede desvanecer, y está reservada para nosotros. Y esa reservación está escrita con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando se sintió muy, pero muy cerca
de ir al hogar eterno, escribió unas palabras que también deberíamos saber de memoria. Segunda de Timoteo, pero vamos a leerlas. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, por favor. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Mantener entre lo más importante en nuestras mentes la esperanza de ir al cielo nos ayudará a vencer las pruebas y las tentaciones de la vida. El autor de Hebreos, en Hebreos 12, 2 al 3, nos exhorta: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recordar el gozo puesto delante de nosotros nos ayuda a vencer. La futura gloria que nos tienen reservadas está, o al compararla con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros experimentamos, nos hace verla aún mucho mayor. Como dijo Pablo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si entendemos esto, seremos como Moisés, quien de él se dice en Hebreos 11, 26, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay gran gozo al contemplar la hermosura de nuestro hogar, pero no llegaremos a ese hogar si le seguimos dando largas a Dios y no decidimos entregar nuestro corazón y nuestra vida a Él a través de los pasos que nos enseña el Evangelio para convertirnos en hijos de Dios. El día de salvación es hoy. Para poder tener ese gozo que no puede entender el ser humano promedio, para poder tener esa fortaleza, pero sobre todo para poder vencer todas esas cosas que ya están presentes en nuestras vidas y que no dejarán de estarlo cuando nos convirtamos, tenemos que darle nuestra vida a Dios. Si usted aún no ha obedecido el Evangelio, no le ha dicho sí a Jesús, tiene la oportunidad de gozar de todas estas bendiciones y muchas más, y sobre todo de que su nombre, el nombre de su mansión, sea reservado en el cielo por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es hoy la oportunidad, siempre estamos para servirle. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.